Tu voz, la mía y la de todas. Aquí empieza el podcast de Eva. En los últimos años, a raíz de la pandemia, se ha visibilizado el trabajo de cuidados como nunca. En este episodio hablaremos del trabajo para el sostenimiento de la vida. Bienvenidas, bienvenides y bienvenidos a el podcast de Eva. Yo soy Irene Vázquez y en este episodio me acompañan Natalia Flores Garrido y Lucy González. Bienvenidas. Gracias. Gracias. Es un gusto enorme que podamos platicar hoy con ustedes sobre este tema que nos atraviesa a todas las personas y me encantaría que fueran ustedes quienes pudieran presentarse más a fondo y además hablar de la relación que tienen ustedes a nivel personal con el tema de los cuidados. ¿Quién quiere empezar? Bueno, yo me llamo Natalia Flores, soy economista y también tengo una maestría y un doctorado en sociología. También soy integrante de una colectiva que se llama Trenza, que son prácticas, saberes e imaginaciones anticapitalistas. Y bueno, en esta reflexión sobre la economía feminista, pues el trabajo de cuidados es central para entender como la articulación de diferentes desigualdades de género, raza y clase, como vamos a estar comentando el día de hoy. Yo soy Lucy González, yo soy socióloga, trabajadora del sector salud. Soy integrante de la agrupación de mujeres y disidencias Pan y Rosas. Y pues con respecto al tema de cuidados, yo soy del bando de las que odia hacer que hacer, las que le choca eso, pero bueno, como eres mujer y como eres adulta independiente, pues lo tienes que hacer, ¿no? Claro, sí, porque somos mujeres. Sarcasmo. Y queridas, para arrancar, ¿de qué hablamos cuando hablamos de trabajo de cuidados? Bueno, ¿empiezo? Cuando hablamos de trabajo de cuidados, pues hablamos de un conjunto de actividades que son básicas para el sostenimiento de la vida, que pueden ir desde lo que nos comentaba Lucy de hacer trabajo de limpieza, por ejemplo, lo que decimos del quehacer, ¿no? Hacer la comida, limpiar la casa, pero también tiene que ver con justamente satisfacer necesidades vitales que son indispensables para la sobrevivencia, sobre todo en ciertas etapas de la vida como la niñez y la vejez, ¿no? Aunque a lo largo de toda nuestra vida necesitamos recibir estas actividades. Ahora, como hablamos, por ejemplo, la niñez, de estas actividades que son indispensables para el sostenimiento de la vida de un bebé, por ejemplo, recién nacido o de un niño pequeño, que no las puede hacer por sí mismo, y esta característica va a estar a lo largo de toda nuestra vida, que muchas de estas actividades de cuidados no las podemos hacer para nosotras mismas. O sea, necesitamos que alguien más las haga para que nosotras las recibamos o que nosotras las hagamos para que alguien más lo reciba. De tal manera que no estamos hablando solo de actividades específicas, sino que también estamos hablando de una relación social. Wow. ¿Quién cuida? ¿Para quién cuida? ¿Cómo se gestiona esta necesidad de los cuidados socialmente? Y por eso lo llamamos trabajo de cuidados, ¿no? Porque al llamarle trabajo nos permite ver precisamente cómo estas actividades, que son una relación social, se articulan a partir de diferentes jerarquías sociales. Sí, muy de acuerdo contigo. Yo creo, ¿no? Y bueno, también sobre la literatura que hay, bueno, yo hablo más de como desde el marxismo y desde el feminismo socialista. Hablamos de trabajo de cuidados con todas aquellas actividades que contribuyen a la reproducción de la fuerza social, ¿no? Específicamente de las trabajadoras y los trabajadores, todas las actividades que garantizan que al día siguiente tengas ropa, estés desayunado, bañado, limpio, para que te puedas presentar, ¿no? A tu centro de trabajo para que tu patrón te explote. Digo, eso puede ser como en un sentido más clásico, ¿no? Pero creo que, bueno, ahora también todas las elaboraciones que hay al respecto, pues incluyen también en el tema de los cuidados, el tema justo de la crianza, como mencionabas, el tema también del cuidado de los enfermos, que, bueno, destacó muchísimo, ¿no? Ahora en la pandemia y quedó más que evidente, ¿no? Que las mujeres, sobre todo aquellas que son jefas de familia, madres, aparte de ser lo que son, pues son doctoras, enfermeras, cocineras, psicólogas, ¿no? De todo, ¿no? Eso también entra mucho en todo este tema de los cuidados y bueno, las cifras en realidad son
pues no sé cómo decirlo, escandalosas o muy reveladoras, ¿no? O sea, hacia 2021, todas las actividades que tuvieron que ver con el entorno doméstico y de cuidados representaron el 26.3% del Producto Interno Bruto en México, ¿no? Es decir, más de 6.8 billones de pesos que no casualmente, ¿no?, se ahorran los patrones y el propio Estado al denominar y tratar esta actividad como algo del ámbito privado, ¿no? Claro. O sea, algo que haces tú en tu casa y este dicho, ¿no?, de la ropa sucia se lava en casa, como que lo muestra, ¿no? O sea, es una actividad individual, realizada por la familia patriarcal, en donde pues las mujeres, ¿no?, sobre todo las mujeres y niñas, pues realizamos la mayor parte. Sin embargo, creo que también pues en las últimas décadas pues ha habido, ¿no?, también de alguna manera como una incorporación de los varones, digo, de manera menor, ¿no?, en comparación con las mujeres, pero bueno, sí hay una participación de los varones entre los trabajadores y trabajadoras domésticas, así como también de personas de la comunidad LGBT, ¿no?, que encuentran también en el trabajo doméstico remunerado pues una fuente de empleo, ¿no?, ante toda la precariedad que hay de la vida. Sí, y me parece muy interesante que justo para abrir el tema se ponga como esta división de los espacios, ¿no? El espacio público y el espacio privado, donde el espacio privado es donde se dejan tareas como la reproducción y cuidados que curiosamente se asignan a las mujeres, ¿no? Mientras que los espacios públicos están diseñados para los hombres, están diseñados para aquellos trabajos que son remunerados. Y desde allí, cuando hablamos de cuidados, de trabajo de cuidados, va muy de la mano de trabajos no remunerados, ¿no? Porque el hecho de que sean trabajos no quiere decir que sean remunerados, y eso también es una cuestión que hay que enfatizarla, ¿no? Como decías, ¿qué implica que este trabajo que se está haciendo no se esté pagando? ¿Y cuánto dinero está quedando ahí en este limbo que no están recibiendo quienes hacen este tipo de trabajos? Y hay una duda que me gustaría que pusiéramos sobre la mesa. ¿La economía del cuidado es lo mismo que el trabajo de cuidados? ¿Cuál es la relación entre estas dos? Bueno, pues van de la mano. O sea, yo creo que es súper importante que a los cuidados los llamemos trabajo de cuidados, ¿no? Uh-huh. Porque llamarlos trabajo de cuidados nos permite muchas cosas, pero políticamente nos permite mover los cuidados o estas tareas de las que estamos hablando de un campo semántico y político a otro. Es decir, moverlas, sacarlas del campo semántico del amor, ¿no?, para pasarlas al campo semántico del trabajo. Entonces, esto quiere decir así súper rápido que, por ejemplo, cuando hablamos del amor, pues pensamos en algunos adjetivos y algunas características como que es una actividad voluntaria, ¿no? O sea, tú amas porque quieres, ¿no? Nadie te puede obligar a amar a alguien. Es una actividad que exige cierto sacrificio, ¿no?, que exige como una abnegación, exige no sé, pues que priorices el bienestar de la otra persona por sobre el tuyo propio. Uh-huh. El amor también es su propia recompensa, ¿no? O sea, tú amas porque amas y porque el sentimiento vale la pena, no porque estés necesariamente esperando recibir algo a cambio, ¿no? Ni siquiera reciprocidad, porque pues todas hemos pasado por el amor no correspondido. Claro. ¿No? Pero entonces, estas actividades de cuidados históricamente han estado asociadas con ese campo semántico y político del amor, ¿no? De decir, bueno, tú cuidas porque amas, ¿no? Las madres cuidan a los hijos o a los hijes o al esposo o a la pareja o a la comunidad porque ama, porque es una extensión de estos afectos, ¿no? Y entonces todas estas características que acabamos de mencionar pues se le ponen encima de estas actividades, ¿no? O sea, es su propia recompensa, es lo máximo que puedes hacer en tu vida, es amar y cuidar a los demás, etc. Cuando lo empezamos a llamar trabajo, lo que hacemos es una ruptura precisamente con este discurso, ¿no? Y decir, lo vamos a asociar estas actividades, digamos, hacer de comer o lo que sea, no con este campo semántico del amor, sino con el campo semántico del trabajo. Ay, qué importante. ¿Y con qué asociamos el trabajo? Bueno, pues con lo que comentaba Lucy, ¿no? Con la explotación, con la dominación. Es una relación social en la que se configuran o se cristalizan muchísimas desigualdades sociales. Cuando hablamos de trabajo, pues hablamos de las condiciones en que se realiza ese trabajo, ¿no? Las condiciones laborales. Hablamos de ciertas demandas colectivas. Hablamos de justo que hay alguien que realiza una actividad y hay alguien más que se beneficia de esa actividad, pero no en términos equitativos, sino en términos de explotación y de dominación,
Por supuesto, cuando hablamos de trabajo hablamos de la clase social, ¿no? En nuestras sociedades lo que hace que pertenezcas a una clase y no a otra, pues es el tipo de trabajo al que puedes tener acceso. Entonces, cuando le empezamos a llamar trabajo, justamente lo que estamos diciendo es eso, ¿no? Que hacer la comida no tiene que ver con estos afectos con los que relacionamos en el amor, sino con este otro campo semántico como la explotación, la dominación, las desigualdades sociales, las jerarquías, la clase social, etc. Entonces, trabajo de cuidados es nuestra categoría clave, ¿no? Pero cuando le decimos trabajo, pues justamente estamos hablando pues de una economía, ¿no? Los trabajos tienen lugar en un sentido social más amplio, en una configuración social, que precisamente nos va a decir qué tipo de personas pueden hacer qué tipo de trabajos, en qué condiciones, para quiénes se benefician y quiénes no se benefician, ¿no? Entonces es centrar este trabajo de cuidados no en un campo abstracto, ¿no? Que pasan ahí en la familia, en una sociedad perfectamente igualitaria, sino cómo en este trabajo se cristalizan estas desigualdades de las que estamos hablando. Sí, yo muy de acuerdo contigo. Creo que incluso la pandemia de alguna manera dio luz, ¿no? O sea, como que lo hizo público, lo sacó del ámbito privado, ¿no? O sea, incluso, bueno, hay autoras, ¿no? Y también es como un debate el tema de una cadena global de cuidados. O sea, cómo este trabajo que realizamos, ¿no? Mayoritariamente las mujeres en el sector doméstico, un mínimo sector que lo hace de manera remunerada y muy precaria y otro que lo hace por imposiciones, ¿no? Culturales, patriarcales, etcétera. Pero incluso, o sea, cómo eso no se limita solamente a una comunidad o a un espacio, incluso a un país, ¿no? O sea, justo la pandemia evidenció cómo hay, ¿cómo decirlo? Hay cadenas de migración, por así decirlo, de los países semicoloniales, de las periferias al centro, para abastecer esa demanda de trabajos de cuidados, ¿no? Es decir, no solamente se exporta, ¿no? Mano de obra hacia las fábricas, hacia los servicios más clásicos, sino que también hay miles de mujeres en México, en toda Latinoamérica, que migran a Estados Unidos, a Europa, para realizar esas labores en específico, ¿no? O sea, cuidados de ancianos, de enfermos, de personas dependientes, ¿no? Desde ya todas las labores domésticas dentro y fuera de los hogares, articulado en precisamente una economía, ¿no? O sea, no es la actividad individual y privada que, pues, históricamente, ¿no? Se nos ha contado, se nos ha dicho, ¿no? Como, ay, o sea, amas de casa, ¿no? Esos términos, ¿no? Como amas de casa y, ay, ¿tú qué haces? No, ella no trabaja, es ama de casa. Es así como, o sea, ¿sabes cuántas cosas hace un ama de casa? O sea, tiene que hacer miles de cosas, y si eso lo trasladamos, ¿no? A un espacio, pues, más regional o más incluso internacional, o sea, pues hay muchas dinámicas que cruzan eso, ¿no? Yo leí apenas recién un libro de compañeras en el Estado español donde hablaba de cómo las trabajadoras del este de Europa, Ucrania, ¿no? Y todas esas regiones que se van a trabajar a Alemania, a Francia, a Italia, bueno, ya son generaciones, ¿no? De familias que se van a vivir para allá, que van y cuidan, o dejan a sus hijos con sus mamás, y hay comunidades en donde nada más están, donde nada más están las abuelitas y las tías, o si no son esos, son las vecinas que se quedaron cuidando a los hijos para que la mamá se vaya a trabajar a cuidar a otros hijos, ¿no? Y entonces hay incluso, o sea, al ser un trabajo, al realizarse, pues la mayoría de las veces en condiciones precarias, ¿no? De explotación o de superexplotación, pues eso evidentemente también genera enfermedades laborales, o enfermedades de carácter laboral, ¿no? Desde la cuestión mental, ¿no? Que también con la pandemia quedó así como que al descubierto, ¿no? Todo el tema de la ansiedad, la depresión, los trastornos, bueno, eso también está muy arraigado, ¿no? En personas que tienen que emigrar para realizar este tipo de actividades, en donde, bueno, pues
es muy sabido, ¿no? Que también dentro del ámbito doméstico y en el trabajo doméstico y de cuidados hay también violencia sexual, acoso, ¿no? O sea, un montón de cosas tan naturalizadas, ¿no? Dentro de las sociedades patriarcales que pues hacen, ¿no? A esta dinámica de la economía de cuidados, que es pues bastante compleja, ¿no? También. Sí, me hicieron pensar mucho en el libro de Brenda Navarro, Ceniza en la boca, en la que precisamente habla de un nodo migratorio que se da en España, me parece que es el caso de Barcelona, donde se van estas mujeres a cuidar, pero entonces tienen que dejar a sus familias, a sus hijos, justo para poder enviar dinero y desde allí perpetuar, ¿no? Y se forma una red que Brenda ahí lo evidencia de una manera increíble. Yo creo que para mí eso es un referente muy importante. Y queridas, también cuando se habla de repensar el trabajo de cuidados y de anticapitalismo, aún hay quien se asusta, ¿no? Como que se imaginan quién sabe qué cosas. Entonces, ¿ustedes cómo es que llegan a este punto de decir, soy anticapitalista, voy a resistir? Y también, ¿a qué nos referimos con el capitalismo neoliberal? ¿Y cómo a nosotras nos atraviesa todo esto? Yo si quieres. Pues yo me definí anticapitalista cuando entré a la universidad, ¿no? O sea, como que estaba ahí estudiando y veía como que un montón de corrientes y yo sentía, ¿no? Como que esa necesidad de definirme, ¿no? Políticamente, claro. ¿No? Y había, pues obviamente en la universidad te enseñan, ¿no? Como muchas corrientes y muchos sectores, y a mí como que ninguno me convencía, ¿no? Como que decía, ay, no, o sea, esto no me convence. Entonces justo fue cuando conocí a mi colectiva, que conocí a mis compañeras, que empecé a escuchar como anticapitalismo, socialismo, comunismo, y ya ahí como que me empecé a meter. Y digo, más allá de estas cosas que dicen en Twitter y en todos lados, así de, ay, eres anticapitalista y escribes desde tu iPhone, Sí, se dice muchísimo, ha sido como de las palabras más utilizadas, o de los términos más utilizados, ¿no? Sí, no, o sea, digo, más allá de eso, o sea, pues el anticapitalismo como una postura política, ¿no? Ante la realidad que vives, ¿no? Y bueno, creo que vivimos en una sociedad sumamente bárbara, irracional, ¿no? En donde menos del 1% de la población concentra la riqueza de las grandes mayorías, ¿no? Y en donde, a pesar de que vivimos en una época en donde hay desarrollos tecnológicos y científicos profundamente avanzados, o sea, vemos que hay millones de personas, mayoría mujeres, ¿no? Viviendo en extrema pobreza, o sea, bueno, pandemias, ¿no? Por situaciones que, o sea, o hasta la brecha tecnológica, ¿no? Ajá, o sea, como que un montón de cosas, ¿no? O sea, para mí el anticapitalismo, definirme anticapitalista, pues es una necesidad, es una convicción y es pues también de alguna manera una esperanza, ¿no? O sea, yo me recuerdo que cuando iba en la universidad me tocó esta de que el fin de la historia, ¿no? Y el capitalismo ganó y no hay más y incluso no hay un mundo o una sociedad posible después del capitalismo, ¿no? Y entonces después de eso vimos así como que un montón de series, ¿no? En las plataformas en donde es más viable o a veces, ¿no? Nos quieren hacer pensar que es más viable pensar en una sociedad en donde posapocalíptica, en donde ya no hay estado, pero ya todos son zombies y una cosa bien loca. O sea, ya simbólicamente como que es o nos han impuesto, ¿no? Que es más fácil pensar en esa sociedad post-apocalíptica a un mundo o a una sociedad en donde pues el capitalismo no sea la forma de organización política, social, económica, ¿no? Entonces, pues para mí la verdad es que es una esperanza, ¿no? Es como, pues sí, es muchas cosas, pero principalmente yo lo diría como una esperanza, ¿no? En el porvenir de la humanidad. Qué bonito. Pues yo llegué al anticapitalismo por el feminismo, o sea, yo primero fui feminista, pero me daba cuenta, o bueno, sí, me fui dando cuenta de que había un error político muy básico en ciertos feminismos, o en la gran mayoría de los feminismos, que es pensar que la identidad de las mujeres existe previa a su participación en el sistema capitalista, ¿no? Como que primero eres mujer y después se te asignan los trabajos de cuidados. Primero eres mujer y después viene la feminización de la pobreza. Pero eso es porque hay un entendimiento como muy limitado de qué es la economía y de qué es el capitalismo, ¿no? Entonces, pensamos en capitalismo, pensamos en economía. Bueno, yo estudié economía también, pero la economía que estudiamos ahora, quienes
hacemos la licenciatura en economía, pues es una economía totalmente de mercado, ¿no? Donde justo esta ideología de la que nos hablaba Lucy del fin de la historia, pues está como justificada por un montón de teorías que te dicen que el mercado es el mecanismo más eficiente de coordinación de los intercambios, ¿no? Ya sea de intercambio de mano de obra, ya sea de intercambio de servicios, de producción, etcétera. Como que no hay nada fuera del mercado y de sujetos, individuos que están buscando maximizar su beneficio y minimizar sus costos. Y el Estado ahí como que interviene y según las doctrinas más extremas, digamos, de la economía neoclásica, pues cualquier intervención del Estado es una distorsión del mercado, ¿no? O sea, genera más efectos negativos que los positivos que puede generar. Pero eso no es la economía, o sea, eso es pura ideología, la verdad, porque la economía en realidad es una forma de vida. La economía es cómo nos organizamos para satisfacer nuestras necesidades vitales, cómo nos organizamos como sociedad para definir nuestros deseos, nuestras cuerpos, nuestras identidades. Todo eso está atravesado por la economía, todo eso está atravesado por el trabajo. Entonces no es que primero eres mujer y después participas en la economía, sino que ese trabajo que tú haces, ya sea productivo, remunerado, de cuidados, etcétera, es lo que va constituyendo tu propia identidad como mujer. Uh-huh. De tal manera que todas estas identidades y estas opresiones, ¿no? Estas injusticias de género y de raza, principalmente, aunque hay muchas otras, ¿no? Pero bueno, yo siempre hablo lo de las clásicas de género y de raza, no existen fuera del sistema capitalista, ¿no? Uh-huh. O sea, su historia tiene todo que ver con formas de acumulación muy concretas que precisamente han ido creando estas identidades. Entonces, un feminismo que entiende el capitalismo solo como contexto, ¿no? Como el contexto en el que tenemos que alcanzar la igualdad, y que no alcanza a ver cómo el capitalismo está totalmente entremezclado con el género, o sea, cómo el género no existe fuera del capitalismo. Uh-huh. O sea, ha existido históricamente fuera del capitalismo, sí, por supuesto, pero en este momento estas identidades sexogenéricas específicas que tenemos en este 2023 no se pueden entender sin entender precisamente la historia de este sistema de acumulación capitalista, ¿no? Y entonces eso fue lo que me hizo como acercarme al anticapitalismo y decir, claro, si quiero ser feminista, pero no me interesa como la igualdad en términos de brechas salariales, ¿no? En términos de que hombres y mujeres ganen lo mismo. Porque pues eso deja intocadas todas las otras injusticias que hay en el mundo, ¿no? Las injusticias de clase, de género, que no las puedes analizar por separado. Entonces creo que tener esta comprensión como holística de la sociedad, porque pues al final la sociedad sucede así, o sea, no es que aquí están las mujeres y aquí está la raza y aquí está la clase y entonces los podemos y cada uno ve un solucionando, ¿no? Ajá, ¿no? Pues salimos a la calle y te das cuenta que por supuesto que no es así, o sea, que el tipo de trabajo al que puedes acceder, el tipo de vida que puedes tener, está totalmente entrelazado, ¿no? O sea, se entrelazan estas cosas de manera simultánea. Y pues fue lo que me hizo decir, bueno, hablemos del anticapitalismo, seamos feministas anticapitalistas, que es para mí el único feminismo que tiene sentido. Me parece bien interesante cómo en cada episodio del podcast, de alguna manera terminamos hablando y poniendo sobre la mesa la importancia de hablar de la interseccionalidad entre cada tema, ¿no? Porque finalmente pues es lo que nos atraviesa, ¿no? Y hablemos de lo que hablemos, tenemos que considerar todas estas perspectivas. Y después de hablar del anticapitalismo, por favor, denos el antídoto. ¿Cómo hacemos para resistir el empuje del capital, del capitalismo y de esta idea de que hay que ser ultra productivas a la par de los cuidados también, a la par de los cuidados hacia otras personas y hacia nosotras mismas, que además no son vistos como algo productivo, ¿no? ¿Cómo resistimos? Yo creo que ya estamos en un modo automático de que ya todos los días resistes, ¿no? Sí. O sea, de alguna manera la sociedad, la cultura, ¿no? La educación, las instituciones y sobre todo a las mujeres, y más aún a las mujeres que son de las comunidades, de los pueblos originarios, sectores populares, trabajadoras, migrantes, o sea, como que tenemos ese chip, ¿no? Y yo lo veo mucho así como que en mi familia, mis tías, mi mamá, mis abuelitas, es así como aguantar, sí, ¿no? Y resiste, incluso cuando te enfermas, ¿no? O sea, cuando te enfermas
digo, yo trabajo en un hospital y es bien marcado, ¿no? Una mujer puede llegar así con un preinfarto y viene calmada, ¿no? Viene así como, no, estoy bien, o sea, estoy bien, ¿no? Incluso el yo aquí espero, ¿no? Ajá, sí, yo me puedo esperar, no te preocupes, ¿no? O sea, estoy bien, estoy bien. Y pues los hombres no. Digo, no todos, no generalizo y tal, pero vaya, sí me refiero a que culturalmente esta cuestión de la resistencia la tenemos como que muy arraigada, ¿no? Yo creo que el reto que tenemos es como pasar de resistir a pelear por algo más, ¿no? O sea, ser como más ofensivos y a no solamente estar como que vivir en automático y resistir todos los días, sino atrevernos a pensar en que puede haber otras formas de organización social, ¿no? Puede haber otras formas de economía política y por lo tanto puede haber también otras formas de relaciones sociales, ¿no? No sé si es porque yo sea Géminis, pero yo de verdad le he dedicado mucho tiempo de mi vida a imaginar, ¿no? Cómo sería una sociedad más allá de... Es fundamental. ¿No? Más allá de, ¿no? O sea, cómo sería, ¿no? Cuando haya una abolición del trabajo asalariado como lo conocemos hoy, ¿no? Que sea como algo más de cooperación, ¿no? De no vivir bajo la lógica del capital, ¿no? Porque justo esto que decías, ¿no? O sea, en una sociedad capitalista, patriarcal, el tiempo es dinero, ¿no? Uh-huh. Y entonces el tiempo que tienes, si no lo dedicas a algo que produzca, a algo que genere, entonces estás desperdiciando y pues qué mal, ¿no? O sea, ¿cómo te atreves a ocupar 1 o 2 horas de tu vida a, no sé, bailar, salir, leer, ¿no? A hacer otras cosas, ¿no? O sea, eso creo que es muy propio, ¿no? De la época neoliberal en la cual nacimos, ¿no? Y crecimos muchas, y que aunque, bueno, en los 80s, 90s tuvo como que un auge, ¿no? No solamente desde los gobiernos, sino también en las ideologías con las que se iban formando las nuevas generaciones. Me parece que hoy pues eso está en total decadencia, ¿no? En total y plena decadencia. El sistema está en crisis otra vez. Uh-huh. Otra vez en 2008 y luego en 2020, ¿no? Con la pandemia, y luego claro. 2021 Ucrania, y bueno, te metes a ver las noticias y es así como, o sea, todos los días este sistema está... O sea, estamos temblando, o sea, ¿cómo resistimos? Sí, ¿no? O sea, a pesar de esto que nos dicen y que sobre todo en la universidad, ¿no? Nos llenan mucho así como que, ay, bueno, este es un sistema que tiene su equilibrio y sus dinámicas, o sea, no, todo lo contrario, es un sistema muy, muy irracional, ¿no? Que basa todo su funcionamiento en la explotación de clase, en la opresión de género, en la opresión de raza, bueno, muchas cosas, ¿no? Que justo atraviesan eso, pero pues creo que, y sobre todo, ¿no? Creo que ahora con la enorme jornada del 8 de marzo que vivimos en las calles y bueno, en otros lugares más allá de las calles, por lo menos yo siento como que mucha esperanza, ¿no? Y mucha iniciativa de pensar, bueno, ¿cómo le hacemos para dejar, me decía en algún momento un compañero, dejen de pelear desde la última trinchera, ¿no? Desde la última trinchera en el sentido de que se activa solamente el movimiento cuando ya les mataron a una, cuando ya se llevaron a otra, cuando ya les violaron a tal, o sea, cómo el movimiento de mujeres de nuestra época puede pasar de pelear desde esa última trinchera y pensar en un sentido más de, sí, bueno, vivimos en un sistema vertical, ¿no? Que funciona así, asado, ¿no? Los responsables, o sea, el problema no es un problema entre géneros, ¿no? Entre hombres y mujeres, como a veces se quiere imponer, ¿no? Desde ciertos feminismos o desde ciertos sentidos comunes, sino el problema es un problema de clase, ¿no? Y bueno, si ese es el problema, entonces, ¿cómo nos organizamos para combatir a esa clase y a esos sectores que nos imponen esta dinámica, ¿no? Yo me acuerdo que cuando iba en la universidad decía esto en mis clases, decía esto en los foros y me veían así como que este tipo está loca. ¿De qué estás hablando? Claro. Córtala, ¿no? Está loca, está mal, ¿no? Y ahora es algo que hablo con mis sobrinas en la secundaria. Es algo que hablo con gente en la calle, ¿no? Es algo que hablo, o sea, incluso con personas mayores, porque la verdad es que ya estamos
no sé si se puede decir esto al aire, pero estamos hasta la madre. Estamos muy cansadas, estamos muy hartas. Es un hartazgo incluso generacional, ¿no? Que no viene solamente de nosotras, viene de entender que hay cosas que son nuestras, pero otras cosas que no son nuestras y que aún así las estamos cargando, ¿no? Ajá, sí, no sé si ustedes vieron este video, creo que, bueno, no me acuerdo, yo lo vi en TikTok, pero hacía un video de hace 30 años, la marcha del 8 de marzo en la Ciudad de México. Ay, no lo vi. Ay, está genial, así, o sea, justo, ¿no? El video viejito y todo, pero pues señoras, pues sí, o sea, señoras, amas de casa, jóvenes, trabajadoras, así gritando, no más violencia, ¿no? Gritando consignas contra Salinas de Gortari, o sea, muchas cosas que yo cuando lo vi dije, wow, claro, sí es cierto, ¿no? O sea, de alguna manera, pues también, o sea, parte, ¿no? De la opresión y de la subordinación tiene que ver con cortar los nexos o los lazos históricos, ¿no? O sea, y en México creo que todavía nos falta, ¿no? Profundizar más en la historia del movimiento, que es muy hermoso verlo en esta época, pero vaya, no nació en esta época, ¿no? Hay referentes desde el siglo pasado y antes, y creo que también regresar como que a esas raíces nos puede dar un poco más de perspectiva, ¿no? Y de pauta de, bueno, ¿cómo le hacemos, ¿no? Para ya no pelear desde la última trinchera y pensar que incluso que el movimiento puede vencer, ¿no? Algo, y perdón que me extienda, pero en México, por ejemplo, ¿no? A diferencia de otros países en América Latina, hemos conquistado la despenalización del aborto en más de 20 estados, ¿no? Es una conquista parcial porque, bueno, todavía nos falta que sea legal, que lo garantice el Estado, pero es una conquista de nosotras, ¿no? Es del movimiento, ¿no? No es que la Suprema Corte dijo, ay, se los voy a dar porque... Hoy se me ocurrió que... ¿no? O Morena, ¿no? Los gobiernos dijeron, ay, bueno, o sea, tienen razón, les voy a dar. No, es una conquista de décadas y es enorme, ¿no? Si lo pensamos en el marco, por ejemplo, del retroceso del derecho al aborto en Estados Unidos. Entonces, si conquistamos eso con el movimiento actual en las condiciones que está, yo creo que todavía podemos ir por muchísimo más, además pensando que el movimiento de mujeres es un movimiento internacional, ¿no? Y justo en este año se demostró, ¿no? O sea, jornadas en miles, jornadas de miles, de cientos de miles en un montón de países, en todos los continentes. Entonces yo creo que hay mucha fuerza, ¿no? Y hay mucha bronca y hay mucho enojo. El tema es cómo lo organizamos, ¿no? Cómo nos organizamos. Claro. Bueno, pues no sé sobre la resistencia y esto de lo productivo que se opone al cuidado y al autocuidado y a todo esto, ¿no? De que tenemos la necesidad de siempre ser productivas. Yo creo que es súper importante situar esto históricamente y ver que, porque muchas veces hay estos mensajes o hasta estas infografías o estos mensajitos así ilustrados en Instagram de date un tiempo para respirar, está bien no hacer nada. Güey, la verdad es que el sistema no nos deja un tiempo de hacer nada. Claro. O sea, no es una cosa que yo puedo decir, ay, voy a sacarme el chip de ser productiva y en este momento voy a dedicarme a descansar. O sea, creo que entender el capitalismo como forma de vida, como decía hace rato, tiene que ver con entender cómo un montón de cosas que vivimos, que nos definen, no es que nosotros las hayamos elegido. O sea, para empezar, vender tu fuerza de trabajo, ¿no? Que la única manera que tengas de sobrevivir sea a partir de una relación salarial, o sea, de vender tu tiempo y vender tu fuerza de trabajo, pues es una cosa que tiene una historia, que es además una historia súper violenta de cómo se impone como hegemónica esta forma de producción que se basa en el trabajo asalariado, ¿no? O sea, antes, históricamente, no siempre las sociedades se han organizado para producir y para consumir a partir de que tú tengas que ir a vender tu fuerza de trabajo 8 horas o 10 horas o 20 horas, ¿no? Esto fue impuesto. Y por ejemplo, Marx decía, ¿no? que los trabajadores son libres en dos sentidos, ¿no? Son libres para trabajar y libres para morirse de hambre. Entonces, es una libertad pues súper tramposa porque en teoría tú puedes escoger trabajar o puedes escoger no trabajar, pero en la práctica eres libre para trabajar o libre para morirte de hambre. O sea, si quieres sobrevivir, no hay de otra más que hagas trabajo y trabajo a partir de una relación asalariada, ¿no? En la que no eres tú quien se beneficia de manera directa de tu trabajo, ¿no? Eso, hay un montón de gente que se beneficia de tu trabajo, pero no tú de manera directa, ¿no? Eso es lo que llamamos explotación. Entonces, bueno, cuando hablamos como de esto, de dejar de ser productivas, pues la verdad es que es un sistema que no tiene llenadera, ¿no? O sea, no tiene llenadera, no tiene
una manera de autorregularse, ¿no? De decir, vamos a producir tantas horas, necesitamos producir hasta aquí, consumir hasta aquí. O sea, la verdad es que ahorita todas las crisis que estamos enfrentando a nivel sistémico, ¿no? La crisis financiera, la crisis de los cuidados, la crisis del calentamiento global, o sea, la crisis ecológica, digamos, todas tienen que ver con esta incapacidad del sistema de decir hasta aquí, ¿no? O sea, siempre hay que trabajar más, siempre hay que consumir más, siempre hay que producir más, ¿no? O sea, es una cosa que no tiene llenadera, y que justo la crisis viene de que en esa necesidad de la producción y el consumo ilimitado se ponen en jaque las propias condiciones que el sistema necesita para sobrevivir, ¿no? Que en este caso es el cuidado y la tierra, o sea, todos los recursos que hay en la tierra que no son ilimitados, que se está acabando, ¿no? Porque, bueno, a diferencia de lo que decían en las clases de economía, que el mercado es el mecanismo más racional y eficiente, pues la verdad es que no es tan racional ni tan eficiente cuando no sabe decir hasta dónde parar, ¿no? Entonces, bueno, de tal manera que todas y todos y todes estamos forzados a dedicar muchas más horas al trabajo, ya sea productivo o reproductivo, ¿no? Pero entonces no hay, o sea, como esta posibilidad de en lo individual decir yo paro. O sea, no hay la posibilidad de decir yo no trabajo más, yo voy a tener una jornada de trabajo de 8 horas exactas y después voy a apagar mi celular y mi WhatsApp y no voy a contestar ningún correo del trabajo. No hay esa posibilidad, ¿no? Precisamente porque entramos al mercado de trabajo no en condiciones de igualdad con quienes nos contratan, ¿no? Sino en condiciones de que tú tienes que aceptar esas condiciones, que ni siquiera son siempre las que tú acuerdas, ¿no? O sea, tú tienes que aceptar que si te tienes que quedar a trabajar hasta las 9 de la noche, bueno, pues te tienes que quedar a trabajar hasta las 9 de la noche, ¿no? Es tu compromiso con la empresa. Y eres libre para hacerlo o libre para renunciar y a ver cómo te ganas la vida, ¿no? Oh, claro. Entonces, por supuesto que la resistencia no puede ser en términos de yo paro, yo no lo hago. O sea, tiene que ser en términos colectivos, ¿no? Tiene que ser en términos, porque es únicamente en términos colectivos como se pueden renegociar esas condiciones de trabajo y esas condiciones de vida, ¿no? Entonces, bueno, las resistencias se tienen que articular pues justamente en lo colectivo, y creo que considerando pues estas tres cosas del género, raza, clase y todas las demás desigualdades sociales que nos atraviesan, porque pues no hay manera o sea, la resistencia en lo individual, todas lo podemos hacer. No estoy diciendo que no sea importante, que respiremos y descansemos y practiquemos el autocuidado, ¿no? Pero lo que estoy diciendo es que el monstruo es muy grande, como para que pensemos que en lo individual podemos decir, yo lo hago de esta manera, ¿no? Yo lo soluciono de esta manera. Incluso también pensaba mucho desde lo individual cuando tomamos algunas decisiones que pensamos que nos ponen como en esta resistencia ante el anticapitalismo. Muchas veces no consideramos cómo eso afecta a nuestra propia red, ¿no? Como incluso si yo decido hoy no trabajo, hoy no hago, hoy no, eso implicaría que otra persona de mi misma red se tenga que hacer cargo de eso, ¿no? Sí, entonces, ahorita que mencionabas la importancia de lo colectivo, yo decía, o sea, por supuesto que sí, claro. Y en medio de todo esto, también retomar algo que tú mencionabas, Lucy, creo que al principio de ¿a qué hora sentimos? O sea, durante la pandemia, todo lo mentalmente, cómo nos movió y emocionalmente, y en esta lógica de hiperproducción, ¿a qué hora nos damos tiempo de sentir, de estar y de decir, esto me está doliendo, esto me está costando trabajo? No hay tiempo, ¿no? Incluso se considera como una debilidad el poder hacer eso. Y hablando también de datos ya en un contexto de lo que ocurre en México, creo que podemos percibir dos elementos. Primero, que como sociedad aún tenemos muy interiorizado todo el tema de la meritocracia, del ascenso social, ¿no? Como esta onda de me lo tengo que ganar. Y luego, aunque no solo en México, está la naturalización o cierta romantización de los cuidados, que lo que hace es realmente pues, está liberando al Estado y a la sociedad de la necesidad de pensar y de crear nuevos modelos, ¿no? O sea, desde esta romantización se está desplazando una responsabilidad que no nos toca. ¿Qué piensan en ese sentido? Tú. Primero. Bueno, de la meritocracia y la romantización de los cuidados. Bueno, pues al final las dos coinciden en que es una romantización, ¿no? Es
todo sistema para perpetuarse necesita un montón de cosas. O sea, no es como que nos ponen una pistola en la cabeza y nos dicen, tú vas a hacer esto, tú vas a desear esto, tú te vas a portar de esta manera. No, sino que el sistema va creando las propias estructuras que lo sostienen, ¿no? Sí. Y estas estructuras pues pueden ser, son estructuras legales, son estructuras jurídicas, son estructuras organizacionales. A mí me interesa mucho analizar las estructuras afectivas que sostienen determinados sistemas, ¿no? En este caso, pues el capitalismo neoliberal, por ejemplo, necesita ciertos afectos para reproducirse, ¿no? Entonces, bueno, cuando hablamos de economía y cuando hablamos de una economía como forma de vida, pues hablamos justamente de cómo los afectos, o sea, las emociones, no son una cosa natural, ¿no? En la vida hay muy pocas cosas naturales y los afectos no son unas de ellas, ¿no? Entonces, para reproducirse podemos hablar de que en el mercado de trabajo pues hay una explotación, ¿no? De la que ya hablamos, o una injusticia, si quieren, que no lo pongamos en estos términos que tan radicales. Que hay muchas injusticias en el mercado de trabajo. Y que en el trabajo de cuidados también hay muchas injusticias, ¿no? Estas de las que habíamos estado hablando, que lo hacen principalmente mujeres, además racializadas, empobrecidas de ciertos países, etcétera. Ahora, esas injusticias, si son tan evidentes, ¿por qué nos cuesta tanto resistirlas? O sea, si es tan evidente que hay una injusticia en el mercado de trabajo, en las condiciones en que trabajamos, en lo que ganamos, en lo que nos piden, en lo que nos exigen, en todo lo demás. ¿Por qué es tan difícil resistir? Wow, claro. Y bueno, pues es difícil resistir por un montón de cosas que podemos ir hablando. Pero una de ellas es porque esas injusticias descansan en ciertas estructuras subjetivas y afectivas, ¿no? Y una de las más importantes, pues, es el amor, ¿no? Y esta idea del amor y del éxito y de la autorrealización y de cómo, y de la felicidad, ¿no? Y de cómo es normal que todos aspiremos a ser felices, porque nos han dicho hasta el cansancio que el propósito de la vida es ser feliz. Pero entonces es un discurso que después te dice, sí, lo más importante en tu vida es ser feliz, pero tú solo puedes ser feliz si haces esto, si tienes esto, ¿no? Entonces es como lo más importante en la vida es ser feliz, pero tú no puedes ser feliz si no tienes un trabajo remunerado. O sea, si no tienes esta meritocracia, esta aspiración social, si no tienes un trabajo que te apasione, entonces, amiga, qué triste tu vida, la verdad. Sí. No haces tu trabajo porque lo amas, amiga. No amas tu trabajo, no amas ser locutora. Ay, qué pena tu caso, claro. Como no amas ser economista, no amas ser profesora universitaria. ¿Cómo? O sea, como de todo este discurso de la felicidad está en el trabajo, ¿no? Y si la felicidad está en el trabajo, entonces, ¿cómo te vas a atrever a decir que esa felicidad está montada sobre un montón de injusticias? Y es lo mismo con los cuidados, ¿no? La felicidad está en cuidar a tus hijas, en cuidar a tus amigas y a tus padres y a tu esposo y en cuidar a todo el mundo. Entonces, esto a lo que llamamos romantización, pues es esta construcción, digamos, discursiva, afectiva, de ciertas cosas como el objeto feliz, ¿no? Como lo que te puede dar la felicidad, lo que te promete la felicidad, ¿no? Entonces ahí pues coincide porque, pues si eso te hace feliz, entonces ¿por qué te estás quejando? ¿No? O sea, si solo puedes ser feliz cuidando a tus hijas, entonces ¿por qué te estás quejando de que es mucho trabajo, de que nadie te ayuda, de que cerraron las escuelas de tiempo completo? ¿Por qué te quejas si eso es la felicidad, ¿no? Y creo que ahí como coincide esta cosa de construir objetos felices, tanto en el ámbito de lo privado como de lo productivo y lo doméstico, etcétera. Sí, y luego aparte viene esa de, es que las mujeres no están a gusto con nada, ¿no? Nunca están conformes. Ustedes, o sea, ya querían igualdad, ¿no? Querían igualdad, pues ya tienen trabajo, ya van a la universidad y ahora también se quejan de eso. O sea, nadie las entiende, no se entienden ustedes y casi que son muy exigentes y que... No, yo creo que, o sea, esta romantización, ¿no? Y esta meritocracia tiene que ver mucho, pues justo con toda esta
esta ofensiva ideológica por parte de, bueno, en este periodo, ¿no? Y décadas de gobiernos neoliberales que instalaban justo esta idea, ¿no? No solamente del fin del mundo y el triunfo del capitalismo, sino también el individualismo como, o sea, la forma casi exclusiva, ¿no? De relacionarnos, ¿no? Uh-huh. O sea, el que cada quien se rasque con sus propias uñas y aunque vivas en una sociedad y aunque seamos seres sociales y políticos, o sea, pues tú en tu rollo y no te metas, ¿no? Como que en otras cosas, ¿no? Yo creo que por un lado es como que toda esa ideología, ¿no? Que se impulsa desde las instituciones del Estado. Pero después también creo que de alguna manera hay ciertos feminismos que contribuyen a ello, ¿no? O sea, hay, por ejemplo, desde el feminismo liberal, ¿no? Desde figuras, por ejemplo, como Michelle Bachelet, la expresidenta chilena, que justo en 2017, al hablar de pues todas las labores y las tareas de cuidados, decía, bueno, lo que hay que hacer es que hay que concientizar en los hogares sobre la importancia de estos cuidados para que los hombres se hagan conscientes y también dediquen que el tiempo en cuanto a los cuidados sea equitativo, ¿no? Sí. Que sea 50-50, ¿no? Y entonces pero vaya, lo que invisibilizan esos feminismos o esos discursos es que ¿en qué familias, no? O sea, ¿en qué familias se tiene que hacer eso? Pues en las familias pobres, en las familias de trabajadores. No está hablando de las familias de los empresarios o los ricos, en donde, no sé, las dueñas de transnacionales o de farmacéuticas, ellas no hacen trabajo doméstico, ellas pagan a otras mujeres racializadas, migrantes, de una clase inferior a ellas para que hagan ese trabajo que ellas no quieren y no van a hacer, ¿no? Porque son parte de otro sector, ¿no? Y entonces justo, ¿no? Estas políticas de concientización que se han impulsado en muchos países, ¿no? De Latinoamérica y bueno, creo que también un poco aquí en México, o sea, esto de hacer labor de conciencia, pues por abajo deja, como comentabas, ¿no? Intacta una estructura que tiene que ver no solamente con la clase social, desde ya la clase social, pero también el modelo de familia, ¿no? Porque pues no es una familia en abstracto, sino que esto es una familia patriarcal, ¿no? Con roles establecidos en donde pues en muchos sentidos el trabajo doméstico sigue siendo una ligazón para la dependencia de las mujeres a esas familias, ¿no? Claro. Muchas familias en donde, y bueno, insisto con la pandemia, pero es que me parece que lo evidenció mucho, familias en donde muchas veces se vive violencia, ¿no? No solamente por parte del esposo, sino también de la propia familia, ¿no? Madres, padres, etcétera, ¿no? Y entonces es una relación de dependencia muy profunda que no se va a aliviar o que no va a sanar con campañas de concientización, por más importantes que sean, ¿no? O sea, no estoy diciendo que no sirvan para nada. Sí son muy importantes y sí necesitamos concientizarnos de muchas cosas, pero no se puede quedar solamente ahí, ¿no? O sea, si seguimos funcionando, ¿no? Bajo el mismo modelo de familia patriarcal, bueno, todas las patriarcal en una sociedad capitalista, bueno, pues todas esas problemáticas, por más que se puedan subsanar con un programa social, ¿no? Que ahora en este gobierno se destinó, ¿no? Se destinan muchos recursos, ¿no? Apoyos a madres de familia y tal. Bueno, eso puede ser un apoyo, pero no resuelve el problema de fondo. Claro. Ay, querida, se nos fue el tiempo de volada y tantas cosas que quisiéramos seguir hablando con ustedes, pero justo para irnos, para despedirnos, me gustaría escuchar muy brevemente qué nos pueden decir ustedes sobre cómo cuidar de nosotras ante un sistema que es ferozmente capitalista. ¿Cómo nos mantenemos a salvo? ¿Con qué nos quedamos? Bueno, yo brevemente nada más decir que la única esperanza posible es la comunidad y es la colectividad, ¿no? Y es por supuesto, la organización colectiva. O sea, creo que hay que insistir justamente en este sistema que, como decía Lucy,
insiste tanto en poner al individuo, ¿no? Y el individualismo y las soluciones individuales que tú puedes hacer. Sí. O sea, tú ve a terapia, tú respira, tú trabaja menos. Creo que nos han mostrado tú empodérate, nos han mostrado los límites, ¿no? O sea, que es importante, por supuesto, lo que cada uno pueda hacer, pero que en términos estructurales y en términos de efectividad, lo único que realmente ha transformado el mundo, porque en el mundo ha habido muchas transformaciones, amigas, ha habido muchos cambios, y los que se han hecho para mejorar la vida de las personas, de la colectividad, pues han sido justamente a través de la organización colectiva. Creo que es lo más importante y que no es romantizar la comunidad, pero la neta, trabajar en comunidad es un montón de problema. Uh-huh. Es súper complicado, genera muchísimas tensiones, requiere muchísima energía, mucho tiempo, mucha resolución de conflictos. Pero si lo vemos como en estas múltiples crisis que tenemos y nos damos cuenta de que la colectividad es la única esperanza, pues entonces vale la pena intentarlo, por lo menos, ¿no? Wow. Sí, totalmente. Yo coincido en que lo primero, y creo que eso es algo que afortunadamente viene como muy instalado en las nuevas generaciones, y es que pues la salida no puede ser solamente individual, ¿no? O sea, definitivamente somos parte de una comunidad, somos parte de una clase social, y esa clase social va mucho más allá de las fronteras nacionales, ¿no? Justo la pandemia evidenció en el tema de los cuidados como las labores esenciales en lo que tiene que ver, ¿no?, con las labores domésticas, de cuidados, pero también en otras actividades como, el sector salud, las trabajadoras de logística, las trabajadoras y trabajadores que garantizaron que siguiéramos teniendo agua, luz, servicios, ¿no?, en la pandemia. O sea, creo que poder hacer romper con el individualismo implica ver que justo vivimos en una sociedad muy compleja que funciona en base al trabajo, y ese trabajo es asalariado y no asalariado, es trabajo doméstico que a final de cuentas contribuye a la producción y a la reproducción de la sociedad. Y en ese, digamos, como esquema, el rol de las mujeres es muy importante, ¿no? Y justamente, o sea, por ejemplo, el sector salud, ¿no?, un sector mayoritariamente femenino, se develó como un sector esencial, ¿no? O sea, no se podía pensar, ¿no?, en atender la pandemia sin contar con esa fuerza de trabajo, con esas doctoras, enfermeras que fueron la primera línea, pero atrás de ella hubieron muchas líneas más, ¿no? Y todavía en los hogares, ¿no? O sea, las mamás fletándose el trabajo en línea, o las que se quedaron sin trabajo y tuvieron que salir. O sea, vaya, a lo que quiero llegar es que nuestro trabajo doméstico y asalariado es esencial y es fundamental para el funcionamiento de esta sociedad capitalista. Y así como ellos nos utilizan para que esto siga funcionando, pues nosotras también podríamos revertir eso, ¿no? O sea, si nosotras tuviéramos el control de la economía, de la sociedad, eso podría revertirse, ¿no? Entonces yo, pues agradecer primero la invitación a este programa y invitarlas también a que conozcan un poco más sobre la experiencia que hubo hace más de 100 años en Rusia, en el Estado obrero soviético. En 1917 fue ese Estado el primero en llevar adelante políticas públicas enfocadas hacia la socialización del trabajo doméstico. Es decir, el Estado revolucionario de aquel entonces implementó con los recursos del Estado guarderías, comedores y lavanderías comunitarias, con el objetivo específico de liberar a las mujeres de todo ese trabajo realizado en el ámbito privado para convertirlo en una labor que fuera o que buscaban que estuviera a cargo del Estado, ¿no? Para mí creo que esa es la clave, ¿no? O sea, pensar el trabajo doméstico ya no como algo que solamente pueda ser desarrollado en el ámbito privado, sino algo que con todo el avance, ¿no?, y la tecnología, la ciencia que hay, puede ser socializado y puede estar a cargo del Estado. Muchas gracias, qué enriquecedor escucharlas.
Muero porque podamos estar de nuevo hablando y ahora de economía feminista. O sea, nos surge invitarlas y que hablemos ahora de eso. Muchísimas gracias, Lucy. Muchas gracias, Natalia. Gracias. Pueden compartirnos sus redes sociales o dónde las pueden encontrar quienes nos estén escuchando y quieran saber más de ustedes. Pues a nosotras nos pueden buscar a la colectiva de Trenza. En Twitter estamos como @trenzaresiste. Sí, nosotras estamos igual en Twitter, Instagram, en Facebook como Pan y Rosas México. Mil gracias. Muchas gracias por escucharnos. Muchas gracias por vernos también si están en YouTube. Nos escuchamos y nos vemos el próximo martes. Pueden encontrar más episodios como este del podcast. Encuéntrenos, nos pueden buscar como el podcast de Eva y en redes sociales nos encuentran como La Cadera de Eva. Hasta el próximo martes.